Le damos la bienvenida a Andrés Mautone. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Bien? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué ruido que tuvo esta encuesta? Porque la levantó Telam, la levantaron otros medios también nacionales, pero recién hablábamos un poquito fuera de aire, vos me decías hay que dividirlo en dos, ¿no? Lo primero, el motivo y después también un poco si está o no capacitado para gobernar. Pero contame, ¿qué resultado llegaste? Esta encuesta, primero aclarar que se hizo sobre la ciudad de Rosario, con lo cual no tiene por qué ser extensible al resto de la provincia de Santa Fe, primero. Entonces, por ciudad de Rosario. La idea era conocer lo que se denomina fenómeno Miguel del Cer. Lo que en el 2011 fue una sorpresa para todos, porque realmente era un outsider, todo, y por apenas 3, casi 4 puntos no es gobernador. Después repite una muy buena performance también en la legislativa del 2013, y bueno, y ahora ya con los resultados de la PASO hemos visto que ya esto no es, ya no podemos hablar de una sorpresa, entonces vamos a ponernos a analizar este fenómeno. Entonces, a aquellas personas que a lo largo de la encuesta, que justo hace una semana la terminamos, fue el otro lunes 4, cuando expresaba que había votado en las PASO y que volvería a votarlos ahora, en las generales del 14 de junio, se le preguntaba, bueno, ¿cuáles eran los principales motivos? Y había una batería, una amplia opciones donde el encuestado realmente podía precisamente expresar cuáles eran los principales motivos. Contra lo que, si se quiere, uno podía pensar en la previa, lo asumo como tal. ¿Vos qué pensabas en la previa? Que iba a resultar la mayor, digamos, incidencia sobre aspectos de la personalidad, ¿no? La popularidad, el haber sido un actor conocido, pero fundamentalmente exitoso en un grupo exitoso como era Midachi, sus propios rasgos personales en cuanto a la sinceridad, a la cercanía con la gente, a la espontaneidad. Sin embargo, estos valores personales quedaron muy por detrás y el 54% de los motivos por los cuales la gente se llevan a votarlo se concentran básicamente en 3 aspectos que son de carácter estructural. Primero, la pertenencia partidaria, dicen porque es del PRO. O sea, ya esto que en el 2011 habían dicho, no, Miguel del Cer por sí mismo casi es gobernador, no, el PRO acá no tuvo nada que ver, ahora es al revés, se puede decir, o digamos, es complementaria la cuestión. Es decir, aquí la pertenencia partidaria de un partido como el PRO, que sí se está poniendo de moda en los grandes centros urbanos. Nacional, pasaron la elección también de Capital Federal, que lo hemos visto, las PASO de Capital Federal. En segundo término, decían porque representa el cambio en la bota santafesina. Y tercero, es visto o utilizado como un vector político electoral para castigar al socialismo gobernante, porque hasta el punto era para castigar al socialismo. O sea, estos 3 elementos reúnen el 54% de las opciones que habíamos presentado, que motiva a la gente a votar a Del Cer, que son, como decía Nacho, cuestiones de carácter estructural. Claro. Tienen un trasfondo de carácter político. Contra eso uno imagina que es más difícil combatir, ¿no? Combatir obviamente en los términos electorales. Político-electoral. Porque obviamente contra un humorista o chicaneando desde las atrocidades que por ahí dice Del Cer, pero al parecer al electorado de él eso no le interesa. No es lo que le interesa, lo que lo motiva y lo lleva son otras cuestiones que son de carácter netamente político. Con lo cual creo que va a haber que los partidos de la oposición, sobre todo el Frente Progresista Cívico y Social, que lleva a Miguel Lichi como candidato a gobernador, va a tener que ver este tema, porque creo que está pasando por una cuestión de, insisto con este término, de un carácter más estructural que coyuntural o de aspectos que tengan que ver con características de la persona, como decías bien vos, ¿no? Puntos donde puede llegar uno a esgrimir contra él desde cuestiones personales, de la personalidad, etcétera, etcétera. No pasa por acá, el andarivel va pasando por otro lugar. Esto quiere decir también un poco que, bueno, lo decías vos recién, que el PRO comienza a instalarse como fuerza política. Que la gente la asume más allá del candidato. Algo parecido le pasaba al socialismo antes, ¿no? Como poniendo a cualquiera de sus referentes ganaba porque era el socialismo. De hecho que ha pasado, fíjense en la categoría a concejales, por ejemplo. En la categoría de concejales, nosotros cuando salíamos en la previa a las PASO a hacer encuestas, usted sabe que cuando se entrega es más, recuerden la audiencia, recordamos a la audiencia que hubo 41 listas para
las PASO en la categoría concejales, imagínense que cuando uno pone una serie de nombres, tanta cantidad de nombres, tiene que poner alguna referencia para que el futuro encuestado en ese momento, pero futuro elector, sepa a quién se está refiriendo. Y era el caso de Chumpitaz. La candidatura de Chumpitaz prácticamente no lo conocía, no sabía ni quién era, pero simplemente al decir Chumpitaz para la categoría concejal, entre paréntesis pro, ya la intención de voto era mucho llamativo y fue demostrado incluso en las elecciones más cantantes y sonantes. Ténganse en cuenta además que estamos usando la boleta única, que ahí hay que una viroma y marcar, no es que una de las viejas sábanas donde marchaba, el primero arrastraba todas las otras categorías. Con lo cual, Nacho, estamos en presencia de una cuestión política, me parece, un evento de carácter político electoral y no un accidente a partir de una cuestión de un rasgo de la personalidad X. El otro punto, Andrés, que también fue, me parece, el que más generó repercusión en los medios, en relación a la pregunta posterior, era que si la gente sentía que Del Cel estaba capacitado para gobernar, y ahí también tuvieron resultados ahí se ampliaba, porque antes solamente respondió a lo que lo motivó, obviamente la gente que lo había votado o lo que iba a votarlo. No le iban a preguntar a la persona que iba a votar porque iba a decir, obviamente, cuestiones negativas. Entonces quisimos indagar ahí todos los encuestados en la ciudad de Rosario, le preguntamos simplemente si consideraba, según su opinión, estaba suficientemente capacitado para ser gobernador de la provincia de Santa Fe, y un 63% dijo que no. Incluso gente que en la pregunta anterior había dicho que ¿qué lo había llevado a votarlo? Perdón, ¿y qué lo iba a llevar a votarlo nuevamente? Sin embargo, sí, aseguraba que sí, que no está capacitado, pero bueno, dependerá en el futuro de que conforme si gana, finalmente, conforme un buen equipo de asesores, de funcionarios que estén permanentemente en el día a día de la cosa pública, y que bueno, que él va a tratar de gobernar por su cercanía con el pueblo. Esto lo decían varios de los encuestados, que al mismo tiempo decían que no estaba calificado, ¿no? Hay una buena lectura de, podríamos decir, los cerebros del PRO al haber estudiado la provincia de Santa Fe previamente, ¿no? Acá podemos poner a nombrar a Durán Barba y a otras cabezas más, que son las que estuvieron un poco decodificando al electorado santafesino, porque se reconfirma todo lo que en la previa ellos especulaban, ¿no? Sí, lo que hablan las claras de que, Nacho, lo hablábamos también fuera de aire, hay que seguir con mucha atención un actor muy importante que estuvo ausente las PASO del 19 de abril pasado, que nada menos que el 20% del padrón. Ese 20% del nivel de asistencia fue del 62 promedio, número más, número menos, pero el 62, que es el número que más o menos ha promediado desde que se derogó la ley de lemas en la provincia de Santa Fe y se instauró este sistema. Y después, en las generales, y ni hablar en las generales donde se ponen en juego cargos ejecutivos, vota el 82-83, o sea, son 20%. En la provincia de Santa Fe es aproximadamente 900.000 votos. ¿Y si hubo 3.000 de diferencias en la gobernación? ¿Cómo? Si hubo 3.000 de diferencia entre el Frente Progresista y el CEL, esto marca obviamente. Con lo cual hay que estar muy atento a qué va a ser ese 20%. Exactamente, qué intención tiene de hacer, porque realmente tanto para el cargo de intendente o diputados, perdón, o gobernador, que son los cargos ejecutivos más importantes, no porque otros no fueran, pero simplemente esta es una elección donde se juega nada menos que las cabezas de ejecutivos. Hay que seguirlo con mucho detalle ese 20%. La última, Andrés, cortita, porque nos queda muy poco tiempo, pero recién lo adelantaba. Está por empezar Showmatch, decíamos, van los 3 candidatos más fuertes a presidente. ¿Cómo juega esta exposición masiva en un programa más relacionado a la farándula para quienes son candidatos a presidente? De hecho, los niveles de influencia pueden llegar a ser relativos, pero hay que poner las cosas en claro. Primero, que es un programa de altísimo rating, o sea, que llega a todo el mundo. Segundo, recordemos que Carlos Menem en el año 95 cerró su campaña en el programa de Tinelli. Sí. En el 2009, recuerdan la elección de renovación legislativa, ahí hubo candidatos como de Narváez, que obviamente hizo gran parte de su campaña desde el programa de Tinelli. Es decir que el programa de Tinelli, o mejor dicho, pasar por el programa de Tinelli, no tiene una influencia importante en el electorado, es mentira. Insaurralde, ¿qué ocurrió? También. Insaurralde fue así a través de su pareja. Vos me decís, pero esta elección es nada menos que para presidente de la República. Ya conocidos son. Convengamos que primero eso, y segundo, convengamos que me parece que llegar a un nivel de farandulización a este punto, pero hay que dejar de reconocer que sí, que va a influenciar. Vamos a ver en cuánto. Todo influye. ¿no? Exacto, de hecho, estuvo
Perotti en la cancha de Newell's el fin de semana, no es ni hincha de Newell's ni de San Lorenzo, pero lo mandaron para que la televisión pública lo enfoque durante el partido. Andrés, muchas gracias por venir.